Buenos días, ante todo, feliz fin de semana. Es un gusto para mí estar acá de nuevo con ustedes, sobre todo hoy que la máscara se engalana con una eminencia, una verdadera eminencia. Hizo labor pastoral en Catia, fue provincial de los jesuitas, esto viene a ser vicerrector académico del núcleo Guayana de la UCAP y ahora es el rector de la Universidad Católica Andrés Bello. Vamos a invitar sacerdote jesuita. Vamos a ver si puede entrar el padre Peraza. Padre Peraza, bienvenido a la máscara. Un placer, Alejandro, poder estar contigo, de verdad, y con todas las personas que te siguen. Muchas gracias. Para mí es un privilegio, un grandísimo honor estar hablando con usted y tener esta oportunidad de compartir ideas sobre la católica y sobre el país. No, con Esto, muchísimo gusto, de verdad. muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Rector, va, quiero preguntarle primeramente, ¿cómo se siente en la silla de su compañero y amigo del alma, José Virtuoso? ¿Qué se siente estar en el rectorado de l'UCAP? Bueno, pues se sientes una gigantesca responsabilidad, primero con el legado que significa la Universidad Católica Andrés Bello. Como sabes, estamos cumpliendo 70 años. Sí, Eso habla desde el padre Plaza, que fue el primer rector y fundador de la Universidad Católica Andrés Bello, pasando por personajes que la vida me dio la posibilidad de conocer, como el profesor Guido Arnal, que fue el rector de esa casa de estudio. También, bueno, obviamente el padre Luis Ugalde, con quien todavía contamos su cercanía y consejos, y sin duda el padre Virtuoso, que lamentablemente falleció muy pronto, y que bueno, fue efectivamente, como tú señalas, un buen amigo, un gran compañero. Yo creo que él también dejó un aporte muy importante en este camino de estos 70 años que hemos transitado, y de hecho yo he dicho que yo he entendido esta misión como una confirmación de la ruta que el equipo que acompañábamos a José Virtuoso, del cual me precio haber formado parte, amén de haber sido yo quien lo nombré rector en algún momento siendo provincial, después formé parte de su equipo. Pues de alguna otra manera la decisión del Consejo Fundacional lo que creo que significa es la confirmación de la ruta que hemos emprendido y que nos ha rendido muchos frutos en muchos sentidos de calidad, de capacidad de integración, de incidencia en el país. Y siento que eso es lo que significa esa silla, en definitiva, qué, un legado que hay que honrar y que hay que continuar. qué bueno. Rector, la Católica es la mejor universidad privada del país y eso se sabe. Y están pasando cosas maravillosas en l'UCAP en este momento. Hay sobre el techo de posgrado un jardín ecológico, hay una sala de deportes digitales, hay una especie de academia de diseño de moda. Es decir, la Católica se renueva permanentemente. Sin embargo, yo quisiera apostar a la crítica constructiva y luego hablamos de todas esas cosas buenas, ¿ok? Yo hace más de 20 años, en el año 99, era reportero del Diario de Caracas y entrevisté al padre Miquel de Viana, en paz descanse y lo tenga en su gloria. El padre Miquel de Viana en ese momento era profesor de comunicación social. Y no sé en qué momento de la entrevista, ni con qué motivo, me dijo, mira, yo hice una encuesta en mi salón y de 20 alumnos, es decir, pregunté, ¿cuántos de ustedes quieren ser como Teresa de Calcuta y cuántos de ustedes quieren ser como Lady Di? Y me dijo, de 20 alumnos, solo uno quería ser como Teresa de Calcuta y 19 como Lady Di.
Ahora, permítame. Entre 2016 y 2017 yo tuve el placer, el honor y el privilegio de ser profesor en UCAP, primeramente en el séptimo de investigación periodística y en el octavo de periodismo de investigación. En el octavo le pregunté, tenía dos secciones, una en la mañana y una en la tarde. Le pregunté a los alumnos, ¿cuántos de ustedes creen en Dios? Y más de la mitad, yo diría un 60-65% no creía en Dios. Luego, el nivel académico. Atributos y factores de la noticia. ¿Quién me dice atributos y factores de la noticia? Algo es segundo, tercer semestre. Me levanta la mano un muchacho y me dice, profe, yo me sé dos y no me los enseñaron aquí, los vi en YouTube. Una alumna me escribe, yo les mandé a ellos un libro publicado por el IPIS, de periodismo de investigación, y me escribe un alumno y me dice, profe, aprendí más con este libro que todo lo que me enseñaron en la carrera. Entonces, mi pregunta, padre, sus tres más grandes retos asumiendo la rectoría de la Católica y a la luz de esto que le acabo de comentar. Bien, creo que primero voy a entrar a tus tres ideas que, pues, si puedo sintetizar, tienen que ver con la capacidad de compromiso, con el tema de fe y con la condición académica. Las tres historias parecen resumirse en estas tres ideas. Y en términos de compromiso, creo, yo no hice esa encuesta que hizo el padre de Viana. También me gustaría saber qué había en la cabeza de esos chiquillos cuando dijeron esa frase, porque también Lady Di aparecía como una persona comprometida con algunas causas humanitarias más o menos interesantes o importantes. Por tanto, no creo que sea tan fácil esa valoración de frivolidad que pretende dársele a ese comentario. De hecho, si yo tuviera que hablar de los estudiantes de la Católica, creo que estuvieron importantemente comprometidos en las transiciones de este país de muchas maneras. Entonces, no sé de dónde se puede sacar la historia de una frivolidad de los muchachos de la Universidad Católica Andrés Bello, cuando más o menos entiendo yo que puedes ver historias bastante distintas a esas, ¿no? Incluso con compromisos que podían haber significado la vida de las personas. Y no digo que todos, ciertamente que no todos, pero creo que hubo un movimiento interesante que hay que reconocer y que en este momento está en otro momento histórico y que creo que hay que saber acompañar. Ahí es donde está el reto. Este no es el 2017, este no es el 2019, este no es el 2007 ni el 2002. Este es otro momento. Y hay que tratar de entender el momento, tratar de entender a los jóvenes y también las frustraciones que han vivido, como para ver cuál es el camino que necesitamos implementar en este tiempo, ¿no? En esa dirección, lo segundo está vinculado al tema de la fe. Creo que justamente uno de los retos más importantes es cómo evangelizas en una sociedad que generalizada y globalmente es cada vez más secularizada y que eso no lo vas a poder evitar. O sea, no, la fe no es algo que tú decretas. La fe es algo que tú puedes ofertar como un camino de experiencia vital y que justamente docentes, personal, nosotros mismos, en la medida en que vamos involucrando a los jóvenes en procesos, pues podemos ir siendo signos de evangelización en un mundo que innegablemente es mucho más secular y que además tiene una oferta de mercado religioso que es realmente, que va mucho más allá del cristianismo y de las opciones tradicionales religiosas. Y creo que el que tú puedas demostrar que a través del camino de la fe cristiana hay una experiencia efectivamente de salvación para la vida del joven, que le da sentido, horizonte, propósito y encuentro personal con Dios, es parte del reto que tenemos por delante en la universidad. Y que bueno, que es colectivo sin duda, pero en el donde el testimonio se juega fundamentalmente, ¿no? Y en torno a la condición académica que tú señalabas, hay dos cosas que diría, ¿no? La primera es que yo estudié, el primer momento que ingresé en la universidad, porque lo hice de distintas maneras, dado mi condición de jesuita, hubo distintas entradas y salidas por las zonas del seminario, pero yo entré en el año 1984. Y en el año 1984 yo oí a los profesores decir que la formación académica que nosotros teníamos era muy mala.
¿Qué quiero decir con eso? Que también hay que cuidarse mucho. Si bien es verdad que tenemos un problema serio, y yo no quiero ocultarlo, porque efectivamente la pandemia además agravó unas condiciones que ya de suyo eran graves. Y efectivamente además esta sociedad posmoderna, en donde lo visual se come otras capacidades que deberían estar desarrolladas y que necesitamos desarrollar en los jóvenes, está allí como una de las problemáticas que los docentes necesitamos resolver. Al mismo tiempo siento que la invitación justamente para el cuerpo docente de la universidad es cómo nos reconfiguramos para ser efectivamente capaces de volver a ganar al cuerpo estudiantil en la línea de la capacitación académica. Y creo que ahí hay un esfuerzo pedagógico importante que la universidad está tratando de hacer, pero que al mismo tiempo siento que pues es un compromiso que nos queda con una distancia muy importante, porque sí siento que la juventud hoy en día pues tiene una cantidad de distractores importantes que no existían en 1984, por lo menos en mi época. Yo no tenía esos distractores. Entonces, bueno, son retos que tenemos por delante y esos retos pueden hablar de cosas que hay que hacer en la universidad. Yo te diría un último espacio de reto importante en el contexto de la Venezuela de hoy. Es una Venezuela que es mucho más excluyente que la de 1984. La Venezuela de 1984 permitía que sectores de clase media, incluso clase media popular, pudieran acceder a las universidades públicas o privadas. Y teníamos posibilidades de financiar y facilitar ese acceso. En este momento yo siento que ese problema se ha vuelto prácticamente elitista, en donde un muy pequeño grupo tiene la capacidad de acceder a la universidad, y eso es una negación de lo que tiene que ser una universidad católica, cuya frase fundamental es que somos universales. Entonces, el tema de la integración con calidad es un tema y sustentabilidad es un tema que nos tiene que retar a todos los sujetos que estamos metidos en el problema universitario en este momento. Y no solamente hablo de la católica, hablo de la metropolitana, hablo de la Monte Ávila, hablo de la Santa María, hablo también de la Universidad Central de Venezuela, que me genera una inmensa preocupación, porque creo que tiene que recuperar los rankings que tenía anteriormente, y con ello estamos hablando de las otras universidades públicas importantes del país, que necesitamos hacer un gesto de inmensa solidaridad entre las universidades para salir juntos, porque el problema no es que va a haber una universidad que fagocite otra, eso no va a ayudar. La única manera es salimos juntos como universidad y como colegio, como cuerpo universitario, a formar un país que requiere efectivamente capacitación en este momento. No obstante, padre, según el ranking QS, la Católica está muy bien rankeada, es decir, en cuanto a que los muchachos son muy demandados por las empresas extranjeras al egresar de la carrera. Es decir, así como le digo que había cierta deficiencia de base de los primeros semestres, yo encontré un alumnado muy deseoso de aprender, muy rápido aprendiendo, muy carismático, muy empático. Es decir, hay en la Católica una dotación de habilidades blandas muy bella, ¿no? Es decir, y entonces quiero que me hable de todas estas cosas que están pasando ahora, ¿no? Que se están incorporando, multidisciplinarias, todos los cambios que han venido ocurriendo. Yo salí de la Católica en el 17, han pasado ya 7 años, y allá para acá, pues han pasado un montón de cosas en la universidad. El campus me dice que está bellísimo. Yo no voy de que revisté El Padre Virtuoso la última vez que fue, no sé, tal vez hace un par de años, ¿no? Pero cuénteme de la renovación de la Católica, de ese techo ecológico, de ese salón de juegos deportivos, como parte de un proceso de optimización de la calidad educativa. Sí, fíjate que lo primero es que me estás contando que tú saliste en una de esas promociones que le tocó rudo, pues. O sea, me estás contando que tú eres de la promoción que enfrentó un momento especialmente difícil en el país.
y que Sí, a la cual yo le reconozco realmente un compromiso muy importante con el contexto del país y con lo que ocurría. Y creo que es parte de lo que está haciendo que hoy tú como persona estés haciendo todo este ejercicio de seguir poniendo en la mesa temas de preocupación. Por el otro lado, esto que tú estás comentando, que la universidad necesita, para ser universidad, estar en permanente renovación. Es decir, una universidad que se estanca en el tiempo y queda pegada y anquilosada porque algo le ha funcionado bien y no es capaz de volver sobre eso, a elaborar una crítica, empezar de nuevo a revalorizar sus procesos, no va a poder avanzar. Entonces, ¿qué ha pasado dentro de la universidad? No estamos hablando solo del mapa físico que tú mencionabas y que, como no, lo puedo destacar. El techo verde es una idea genial de cómo tú trabajas el tema de medio ambiente y puedes mostrar que un edificio, concretamente el de posgrado de la universidad, tú le puedes bajar hasta 2 grados o 3 grados centígrados sin necesidad de usar ventilación forzada. Es decir, que no estás necesitando gastar energía, sino a través de este punto de tener en el techo plantas sembradas que sean acordes con las posibilidades y el peso que puede soportar la estructura, de forma tal que esas plantas, además de que te pueden dar hortalizas y demás, o sea, algún tipo de producto que podemos utilizar, por ejemplo, en el ámbito de la gastronomía, en esa academia de gastronomía que estamos teniendo. Por el otro lado, te logra bajar la temperatura de ese edificio y facilitar los procesos sin necesidad de gasto de energías importantes. Además, en el mismo techo nosotros tenemos paneles solares que activan las luces de ese edificio y tenemos un sistema de recolección de agua para reutilización del agua en términos de regadío. Entonces hay todo un trabajo ecológico y todavía vamos a profundizar ese trabajo ecológico. Nosotros queremos ir al tema del reciclaje y utilizando esta estructura del reciclaje, poder generar materiales que puedan servir, por ejemplo, para los trabajos que se hacen en ingeniería industrial con las impresoras 3D. Entonces nosotros sí. podríamos utilizar el plástico que se desecha en la universidad, recomponerlo y utilizarlo para esa finalidad. Creo que lo que estamos tratando de mostrarle a los jóvenes es que pueden haber caminos de reutilización de materiales que eventualmente trabajen todo este tema que en el pontificado del Papa, y estamos esperando dentro de un mes una segunda encíclica con este tema, con esta preocupación del tema medioambiental, como un tema de cuidado de la creación, que es casi el documento fundamental con el cual empieza nuestro camino de fe, que es el Génesis. De allí para adelante, este trabajo, la universidad tiene también que empecinarse para poder acompañar a la iglesia en toda esta preocupación y en toda esta temática. Junto con ello, yo te diría que tenemos otro ámbito importante para nosotros que ha sido la renovación curricular. Por ejemplo, en tu área, nosotros hemos cambiado el programa de comunicación. Hemos puesto una escuela de comunicación en 8 semestres en donde desde los primeros semestres los muchachos ya empiezan a tener ensayos de su carrera. Anteriormente la visión de la formación era más una formación teórica de unos aproximadamente 2 o 3 años para después en los 2 últimos años entrar más a los elementos prácticos a través de las menciones. Nosotros pensamos que tenemos que cruzar y hacer mucho más flexible esto, que los jóvenes puedan desde el principio empezar a ver radio, televisión, fotografía y empezar a jugar con las distintas herramientas a la vez que adquieren los elementos teóricos. Y entonces tú puedes hacer algo mucho más transversal. Ese ejercicio que te estoy contando en comunicación social se ha hecho en las ingenierías, se ha hecho en derecho, se ha hecho en casi todas las carreras. Y estamos siguiendo una tendencia que es de carácter internacional. Yo le comento, rector, que tengo alumnos que están colocados hoy en día en altas posiciones en el mundo. Es decir, ¿no? Es decir, por ejemplo, hay un estudiante que fue de mis mejores alumnos, Quique Souto, que fue a Anatolín, al Colegio de Europa, logró una beca y se destacó muchísimo. Es decir, hay otra, Vanessa Rameix, que está como country manager de una revista de negocios en Qatar, y así, pero, o sea, los muchachos, o sea, salieron a hacer posgrado, a seguirse preparando y a colocarse
en buenas posiciones, ¿no? Entonces, bueno, creo que más allá de los bemoles que puedan haber, la Católica vive un buen momento, ¿verdad? Yo creo que sí, bueno, claro, económicamente no estamos en el mejor de nuestros momentos, porque la Okay. baja de la matrícula también ha sido importante, dada toda la crisis de migración venezolana y el problema incluso económico que yo te acabo de decir. O sea, era una universidad que antes podía ser más asequible, y no porque nosotros no queramos que sea más asequible. Está en el alma de esta universidad querer ser lo más asequible, al punto tal de que estamos hablando de más de 2.000 chicos que tienen beca de alguna manera dentro de la universidad, y con un promedio aproximadamente del 60%. Claro que y son 2.000 de 7.000, el porcentaje es altísimo, pero Sí. dentro de ese marco yo tendría que decir que todavía sentimos que no logramos alcanzar a sectores a los que nos encantaría poder alcanzar, pero la sociedad venezolana también se ha vuelto muy excluyente, y esta exclusión no solamente se manifiesta en el pago de una matrícula, sino que el chico no tiene con qué comer, el chico no tiene con qué transportarse, el chico no tiene cómo mantener la situación familiar. Entonces queda como entrampado en una lógica que no te permite avanzar hacia el futuro, con los riesgos de que la ausencia de preparación de un número importante de nuestra población venezolana pueda afectar seria y gravemente nuestras posibilidades de desarrollo. Claro. Bueno, rector, me da pie para pasar a una segunda parte de la entrevista, ya que lamentablemente el tiempo es finito y no puedo quitarle mucho tiempo, ¿no? Venezuela. ¿Cómo observa usted el escenario político actual? ¿Cómo observa la primaria? Machado y Capriles se han colocado como dos caras ahí a la vanguardia, pero Delfo acaba de lanzar una encuesta donde se muestra un gran desconocimiento sobre el proceso, un gran desconocimiento sobre las inhabilitaciones, pero hay una gran intención de voto, hay un gran deseo de votar. Debe su lectura de la primaria. A ver, mi lectura es la siguiente. Primero, es un momento de alta incertidumbre en el país, y la incertidumbre hace muy difícil cualquier análisis, porque tú sientes que las aguas se están moviendo, que hay corrientes profundas abajo que se están moviendo de maneras que uno no logra inteligir claramente, sino que ves algunos efectos, pero que pues son los peligros propios de cuando tú te metes al mar y consigues las resacas, o en el río, y tú te consigues estas corrientes abajo que te pueden sumergir. Pues bueno, eso es lo que yo siento que está pasando en el contexto país en este momento, con una grave afectación, que es que en la medida que no logramos acuerdos bases en la sociedad venezolana, quienes terminan pagando la peor factura son los sectores populares, con sueldos muy miserables y condiciones de mucho empobrecimiento. Y esto a mí especialmente me preocupa, porque todavía tenemos una crisis humanitaria en marcha, a pesar de que las organizaciones humanitarias ya han dado lo que han podido en esta materia. Pues la crisis humanitaria permanece porque las causas que la generaron no han sido superadas, lamentablemente. Y uno lo primero que quisiera invitar es a la necesidad de encontrar caminos que nos ayuden a superar esta crisis humanitaria, que no tiene que ver con la ausencia de recursos, sino con la ausencia de entendimientos básicos dentro del país, que no nos permiten avanzar en una dirección que pudiera ayudarnos a hacer viable el horizonte de un país que sí puede avanzar mucho más allá de lo que estamos en este momento, ¿no? Por otro lado, cuando tú me hablas de las primarias, yo lo que siento es que siempre hay una opción de ciudadanía de poder participar, y creo que lo que hay detrás, fundamentalmente en la población venezolana, es muchísimas ganas de que se pueda producir un cambio, una transformación desde la perspectiva democrática y del voto. Y yo creo que eso a la vez supone un rechazo a cualquier otra ruta que no signifique una participación ciudadana, electoral, y pacífica. No puedo imaginar otra ruta en este momento en la voluntad de la gente, y es lo que uno escucha dentro de Venezuela. Además, es lo que la universidad quisiera impulsar en definitiva, y es lo que nosotros quisiéramos encontrar, cómo ser un puente de ayuda para que efectivamente pueda haber un encuentro que regrese a Venezuela a un mínimo de condiciones democráticas que nos permitan solucionar los problemas que tenemos en este momento. ¿Qué me diría, padre, de las inhabilitaciones? Es decir,
Los dos candidatos que puntean están inhabilitados ambos. Esto es sensato, temerario. ¿Cómo calificaría usted ir a una primaria con unos candidatos que están inhabilitados? Si luego tal vez el CNE le va a decir, no, no te puedes inscribir porque estás inhabilitado. Lo que pasa es que la historia venezolana en política uno ha aprendido que se mueve mucho y demasiado. Y por el otro lado, no necesariamente la primaria significa la elección de un candidato en términos directos, también puede significar el reconocimiento de un liderazgo dentro de la oposición, que eventualmente ejercerá un importante papel en la selección de un candidato. Es decir, las soluciones son tan múltiples, tan complejas en este momento que volvemos al tema de la incertidumbre que te mencionaba y esto de ponerse uno con una bolita de cristal a adivinar qué significan las inhabilitaciones a un tiempo de distancia X que todavía ni siquiera conocemos, porque tampoco dicen cuándo van a ser las elecciones, me parece simplemente muy azaroso. Padre, el padre Virtuoso, siendo rector, mantenía su labor pastoral en la pastora. ¿Usted tiene todavía una labor pastoral en alguna parroquia? Sí, yo estoy asistiendo en la comunidad de Casas de la Vega, eso es aquí cerca, en el barrio de La Vega. Hay una comunidad, se llama así, y yo estoy asistiendo a una capilla allí en esa comunidad. ¿Y qué recoge usted entre la gente, entre el pueblo, en el sentir del pueblo? Perdón, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué recoge usted entre sus feligreses? O sea, ¿cuál es el sentimiento? Fíjate que recientemente acompañé a esta comunidad en el proceso de cambio de lo que sería en su sector hay como una pequeña directiva que se encarga de las cosas que son comunes. Y ellos tuvieron ahorita recientemente una votación. De nuevo, ¿qué es lo que tú percibes? Unas ganas de su propia realidad, mejorarla. Tú lo que percibes en las comunidades populares es mucha movilización en torno al tema de supervivencia. La gente está haciendo esfuerzos gigantescos para encontrar caminos para buscar recursos que ayuden a la sustentación de sus propias familias, y eso supone mucha inventiva, mucha capacidad de creación, bastantes iniciativas que uno ve en medio de las comunidades. Y yo siento a la gente centrada fundamentalmente en eso. El politólogo John Magdaleno sostiene que él ve más capacidad de generar cohesión y unidad desde las bases, es decir, desde el pueblo, que en la élite política. ¿Usted está de acuerdo? Sí, yo creo que la gente está buscando horizontes comunes que tienen que ver con salidas concretas. El tema ideológico político en cuanto tal no tiene ninguna trascendencia en el discurso de la gente en este momento, por lo menos no de manera sustantiva. Ok, ya para finalizar, rector, porque ya se nos acabó el tiempo. No hay fecha para la presidencial, ni le voy a pedir que me haga futurología, pero si la oposición gana, cobra. Yo creo que si la oposición, bueno, el primer tema gana, eso habrá que ver qué significa eso. Y lo segundo es, en ese supuesto, para mí sigue siendo importante el tema del diálogo. No hay transición sin diálogo, no hay transición sin encuentro de puntos comunes. Y este es el tema fundamental a lo que sigue. Ok, última pregunta. Consecuencias de una reelección de Nicolás Maduro, de una segunda reelección de Maduro. Es difícil adivinarlo, pero creo que va a ser un periodo todavía mucho más complejo que el que ha vivido hasta ahorita, porque creo que los retos de dificultades de transformación del país, con un país que está gritando por todos lados cambio, va a significar una presión importante en un modelo que parece que tiene dificultades para la adaptación. Rector, algo que yo no le haya preguntado, que se esté quedando en el tintero, que usted quiera agregar como corolario. Yo creo que el trabajo fundamental en Venezuela está en el horizonte de tratar de construir desde las bases alternativas. Yo veo a pequeños empresarios, a la gente de los comercios tratando de salir adelante, tratando de buscar alternativas,
Y yo creo que por allí es que se está construyendo el futuro. Yo no veo la construcción del futuro desde arriba, porque creo que el liderazgo todavía no logra captar un movimiento interior dentro del país que sí está ocurriendo, que sí está moviéndose, que tiene que ver con esta capacidad de iniciativa que ves desde las comunidades populares hasta los sectores empresariales, con una inmensa resiliencia y que creo que por allí va el horizonte del país futuro que se va a tener que construir. Ok. Rector, agradezco inmensamente el tiempo que me dedicó. Para mí ha sido un privilegio inmenso. Esto se vale repetir, ¿ah? Así que puede ser que cuando las cosas evolucionen y tal vez tengamos ya el resultado de la primaria, y hay un candidato, volvamos a vernos. ¿Está bien? No, con muchísimo gusto, cuando quieras buscamos un espacio. Estoy muy agradecido y tenga un feliz fin de semana, rector. Igualmente, un saludo a todos tus seguidores. Hasta luego. Muchas gracias.